que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Imperativo. Este término nos permite referirnos a aquel que impera, manda o domina en alguna materia, situación, lugar, entre otras alternativas. Recordemos que el texto instructivo es aquel que busca dirigir, orientar las acciones de su destinatario. Dentro de ellos podemos encontrar las recetas, los manuales de uso, las guías, entre muchos otros. Hoy vamos a trabajar los verbos en imperativo y el infinitivo verbal dentro de este tipo de texto. Neurona, ¿recuerdas cuál es la estructura básica de un texto instructivo? Hemos aprendido que la estructura de todo texto instructivo
tiene 3 elementos básicos: el título, el cual debe ser claro y preciso, los materiales o ingredientes. Por ejemplo, en el caso de los ingredientes usados en las recetas, se incluyen las cantidades y los procedimientos de elaboración, que estos deben tener un orden cronológico. Muy bien, Neurona. Debemos recordar que los textos instructivos, como ya mencioné anteriormente, forman parte de nuestras actividades diarias y reconocerlos nos va a facilitar nuestro trabajo, nuestra misma vida. Los elementos textuales de este texto, como su nombre lo dice, son el uso literal de las palabras para expresar esas orientaciones precisas. ¿No es así, Neurona? Sí, profesora. Y también debemos recordar que los elementos paratextuales, por su parte, aluden a los recursos tales como viñetas, imágenes, ilustraciones o dibujos, y estos a su vez facilitan la comprensión de lo que expresamos en la palabra, ayudando a los lectores a comprender lo que se ha escrito. Muy bien, Neurona, excelente dato. Ahora vamos a analizar el siguiente texto observando esa estructura que ya hemos venido conversando en nuestra clase. Veamos. Máscara colorida. Materiales: molde de máscara, hoja de cartulina, colores o plumones, tijeras, cinta elástica, 15 centímetros, pegamento líquido, trozos pequeños de papel de colores. Procedimientos. Número 1. En la cartulina traza el contorno de una máscara. Número 2. Dibuja el contorno de los ojos y en los extremos los orificios para anudar la cinta. Número 3. Luego recorta el contorno de la máscara y el de los ojos. Número 4. Colorea la máscara. Número 5. Después, agrega pegamento en el contorno. Número 6. Coloca trozos de papel de colores sobre el pegamento. Número 7. Anuda la cinta elástica en los extremos. Número 8. Finalmente, sujeta la máscara a tu cabeza. ¡Listo! A ver, Neurona, analicemos. Al observar el texto, nos damos cuenta, por lo estudiado, que es un texto instructivo. Está tratando de orientar o dirigir las acciones de ese destinatario. En el mismo se han empleado las siguientes palabras: traza, dibuja, recorta, colorea, agrega, sujeta, anuda. Estas palabras responden a una categoría gramatical denominada verbos en imperativo, tal como fue explicado en nuestra palabra clave al inicio de la clase. Cuando hablamos de verbos en imperativo, nos referimos al modo del verbo que se utiliza para expresar deseos, órdenes, consejos o pedidos, también algunas prohibiciones. En los textos instructivos se utilizan específicamente para dar órdenes, hacer pedidos o prohibiciones. Neurona, ¿puedes darme algunos ejemplos, por favor? Claro, como por ejemplo, Luis y José vengan conmigo. María lava los platos. Excelentes ejemplos, Neurona. Los verbos en imperativo no poseen diferentes tiempos de conjugación porque se formulan en el tiempo de la enunciación, es decir, mientras se está dando la orden. Además, solo se usan en la segunda persona, pues no podemos darnos órdenes a nosotros mismos. Sin embargo, en ese punto es bueno aclarar que la primera persona del plural también puede enunciarse en el modo imperativo. Por ejemplo, hagamos, cuidemos. Estoy incluyéndome al junto de otros. Estoy utilizando la primera persona del plural. Los verbos en imperativo se pueden formular de dos formas o maneras. La primera, positiva o afirmativa, y la segunda, estrictamente en las prohibiciones, de forma negativa. Muy bien, ustedes en casa y Neurona aquí acompañándome, vamos a practicar un poco. Vamos a observar las siguientes indicaciones. Ya estamos familiarizados con este tipo de verbos o modos verbales. Vamos a identificar ahora
cuáles verbos aparecen en el modo imperativo. Presten mucha atención. ¿Cómo lavarse las manos? Lávese las manos cuando estén visiblemente sucias. Si no, utilice la solución alcohólica. Duración de todo el procedimiento, 40 a 60 segundos. 0. Mójese las manos con agua. Número 1. Deposite en las manos una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Número 2. Frótese las palmas de las manos entre sí. Número 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Número 4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Número 5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con el dorso de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Número 6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Número 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Número 8. Enjuáguese las manos con agua. Número 9. Séquese con una toalla desechable. Número 10. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Número 11. Sus manos son seguras. Es momento de responder. Neurona, ¿pudiste identificarlos? Ya los tengo, profesora. Los verbos imperativos usados en el texto como lavarse las manos son deposite, mójese, séquese, frótese y sírvase. Excelente, Neurona, muy bien. Estoy segura que ustedes en casa también acertaron en las respuestas. Es algo que conecta, es decir, que permite establecer una conexión, una unión, un enlace, una comunicación. El concepto tiene varias acepciones según el contexto. En lingüística, se denomina conector a una palabra que une partes de un texto y establece una relación lógica entre oraciones. Hoy continuaremos profundizando en esa información que necesitamos para producir nuestro texto instructivo. Específicamente, trabajaremos con el uso de los conectores de orden. Estas palabras que nos permiten secuenciar las acciones que debe realizar el destinatario dentro de nuestro texto. Específicamente, a cómo realizar textos instructivos para prevenir enfermedades, accidentes y desastres naturales. Correcto. Ese es nuestro norte. Producir, escribir, redactar nuestro texto instructivo. Antes de lo cual, vamos a observar y analizar el siguiente texto. Presten mucha atención a las palabras allí subrayadas. Adelante. Cuidado con las inundaciones. Antes del evento. En primer lugar, identifique las áreas seguras y la de alto riesgo en la comunidad. Luego, conozca la ruta hacia los lugares más altos de la comunidad. En tercer lugar, guarde los documentos personales en bolsas plásticas. Por otro lado, mantenga una lámpara de mano, radio portátil y suficientes pilas, pues, como ya sabemos, luego se va la luz y nos quedamos sin energía. Durante. Primeramente, conserve la calma. Desde entonces, siga las instrucciones de las autoridades. Primero que nada, escuche las noticias en un radio portátil para estar mejor informado y precaver. Inmediatamente, busque un albergue si su casa corre peligro. Durante y después, por ningún motivo, debe de cruzar ríos crecidos o caminar cerca de la orilla de estos hasta que no haya pasado el peligro. Después, en primer lugar, asegúrese de que su casa esté libre de peligro antes de volver a ella. Por último, no regrese a su casa hasta que las autoridades lo indiquen. Como pudimos observar, en este texto se han utilizado unos conectores, esas palabras que aparecen ahí subrayadas.
Un conector es una parte del texto que permite establecer una relación lógica, una conexión entre lo que dije y lo que voy a decir. Estos sirven para establecer esas relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Existen diversos conectores a ser utilizados según la función que se va a desempeñar, y dentro de esa gran variedad están los conectores de orden. Estos también son conocidos como los ordenadores. Son palabras que se utilizan como nexo dentro de una oración, vuelvo y digo, para establecer el orden de los sucesos de las cosas. Este tipo de nexo establece relaciones de orden entre dos ideas, es decir, que sirven para indicar el orden en la oración e introducir diferentes partes del discurso de una forma coherente. A ver, Neurona, ¿cuál crees tú que es la utilidad de los conectores de orden? Son muy necesarios cuando el texto busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. Su función principal es crear relaciones de orden entre las ideas y jerarquizan contenidos de un mismo tema. Muy bien. ¿Y cuántos tipos de conectores de orden conoces? Identifico dos tipos: los conectores de orden cronológico y los conectores de orden de ideas. Muy bien, Neurona. Estos conectores de orden están formados por 6 grupos diferenciados entre sí por el tipo de función o la idea a la que se están refiriendo. Estos son comienzo del discurso. Como su nombre lo indica, son los empleados para dar inicio a un discurso e incluso pueden comenzar un párrafo nuevo que refuerza la idea de lo que se está comenzando bien en una explicación o en un relato. Algunos ejemplos de este tipo son: ante todo, primero que nada, para comenzar, en primer lugar, primeramente, para empezar, todo comenzó. Seguido de los conectores de cierre del discurso. Son los que introducen la última idea o párrafo en el discurso para finalizar. Ejemplo: finalmente, por último. Aparecen aquí también los conectores de transición. Cumplen la función de introducir transiciones a otras ideas. Ejemplo de este tipo de conectores: acto seguido, seguidamente, por otro lado, en otro orden de ideas, cambiando de tema, a continuación, después, en segundo lugar. Conectores de digresión. Su principal función es introducir un paréntesis o incisos que sirvan al hablante para explicar otras ideas e incluso para hablar brevemente de otro tema. Ejemplo, a todo esto, por cierto, cabe resaltar, cabe acotar, a propósito de, etc. Y los temporales sirven para señalar en cuál momento se halla la idea que se está expresando o la que se quiere expresar. Un ejemplo de estos son: desde entonces, luego, hasta que, a partir de, en principio, en comienzo, a continuación, temporalmente, durante, por último, entre otros. Y los conectores especiales que sirven para indicar el orden o el espacio en el que se halla la idea dentro del discurso. Ejemplo: en el fondo, arriba, abajo, al lado, junto a la izquierda, a la derecha, entre otros. Isótopos. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Es decir, que son átomos de un mismo elemento químico que poseen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Es importante saber que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y que cada una de estas variedades corresponde a un isótopo diferente. Los isótopos en la actualidad poseen muchas aplicaciones, principalmente en la medicina, en las industrias, en las plantas nucleares, entre otras. El día de hoy aprenderemos acerca de los átomos y sus isótopos.
vamos a identificar las partículas fundamentales del átomo y a determinar la cantidad de protones, de electrones y de neutrones en un átomo. Profesora Sara, me encantaría escribir símbolos generales o nucleares de átomos y definir isótopos y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Eso también es parte de lo que aprenderemos en nuestra clase de hoy. Te cuento que todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y de neutrones que contienen. El número atómico está representado con la letra Z, como aprendimos en una de nuestras clases anteriores, y se corresponde con el número de protones en el núcleo de un átomo de un elemento determinado. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indicaría el número o cantidad de electrones presentes en un átomo. La identidad química de un átomo, entonces, queda determinada por su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del flúor, si lo buscamos en nuestra tabla periódica, es 9. Esto significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. Es decir, lo podemos ver de otra forma. Cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará de manera correcta flúor. El número atómico de los elementos químicos lo podemos identificar en la tabla periódica. Por ejemplo, observa esta tabla periódica. Ahí podemos identificar el número atómico de los siguientes elementos químicos, al igual que la cantidad de protones y de neutrones. Si te fijas en esta tabla periódica, el elemento químico carbono, su número atómico es el 6. Esto nos indica que tiene 6 protones y 6 electrones. Ponemos aquí cantidad de protones, cantidad de electrones y su número atómico que dijimos que se representa con la letra Z. El oxígeno tiene un número atómico de 8, por lo cual contiene 8 protones y 8 electrones. Otro ejemplo es el potasio. Su número atómico es el 19, lo que significa que contiene 19 protones y 19 electrones. Entonces, Maestra Sara, me gustaría que aumente la información en mi base de datos acerca de lo que es la masa atómica. verás, neurona, la masa atómica, la cual se representa con una A mayúscula, corresponde con la cantidad total de neutrones y protones que están presentes en el núcleo de un átomo de un elemento determinado, con excepción del hidrógeno, que en su forma más común tiene únicamente un protón y no tiene neutrones. Todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones, así como aprendimos en una de las clases anteriores. Y en general, el número de masa está dado por la cantidad de neutrones más la cantidad de protones que están en el núcleo de un átomo determinado. Y su unidad de medida sería unidad de masa atómica, UMA o UMA. Configuración. Se llama configuración a la organización de los diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus características. En química, hablamos básicamente de configuración electrónica, la cual señala cómo se estructuran los electrones en un átomo. De acuerdo a esta configuración, cambian las propiedades de combinación de los átomos y, a su vez, la posición del elemento en la tabla periódica. Así es, la mayoría de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de un elemento dependen de la corteza electrónica de sus átomos. Por esto, es importante conocer el número y el orden de los electrones que están en cada uno de sus átomos. A este ordenamiento lo conocemos como configuración electrónica, por lo cual
Hoy trabajaremos en comprender y explicar todo lo relacionado a este tema. Muy interesante. ¿Me podría decir qué es la configuración electrónica? Claro que sí. La configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. La configuración electrónica de un átomo en su estado fundamental, es decir, cuando los electrones están en el estado de más baja energía posible, puede representarse agregando los electrones disponibles a los niveles de energía permitidos. Para ello, los electrones, la cantidad la conocemos a través de su número atómico, como dijimos en clases anteriores, se van añadiendo al átomo siguiendo el principio de Aufbau o principio de mínima energía. Según este principio, los electrones se suman uno a uno, ocupando los orbitales disponibles en orden creciente de energía, según la regla de las diagonales, como podemos ver en la imagen que aparece en tu pantalla. Ahora bien, para realizar la configuración electrónica, se deben tomar en cuenta algunas reglas. La primera es, la capacidad de un orbital es solamente de 2 electrones, con diferentes valores del spin. Esto es gracias al principio de exclusión de Pauli. Y se colocarán de forma antiparalela. Esto quiere decir que se colocarán apareados, es decir, de 2 en 2, pero de la siguiente manera, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Para llenar los orbitales se tomará en cuenta la regla de la multiplicidad de Hund, la cual establece que los electrones se deben colocar lo más separados posibles en los orbitales y en los subniveles de energía. Quizás a ustedes no les tocó, pero anteriormente se utilizaban pupitres en las escuelas y estos eran ocupados por 2 estudiantes. Lo que nos dice esta regla es que si un maestro, por ejemplo, tiene 8 pupitres y 8 estudiantes, debe llenar la mayor cantidad de pupitres posible. Es decir, que en vez de sentar 2 estudiantes juntos, los sentará de uno en uno a fin de ocupar la mayor cantidad. Ahora bien, si siguen llegando más estudiantes, se completan los pupitres según el espacio que quede vacío. Espero que con esta explicación hayas entendido un poco, pero no te preocupes, seguiremos explicando estas reglas. La tercera regla nos dice que debemos saber que en cada subnivel cabe un número distinto de electrones, debido a que no todos tienen la misma cantidad de orbitales. Por ejemplo, el subnivel S tiene un solo orbital, un solo pupitre, ¿recuerdas? Entonces en este cabe un máximo de 2 electrones. Ahora bien, en el subnivel P, que tiene 3 orbitales, cabe un máximo de 6 electrones. Ya en el subnivel D, que tiene 5 orbitales, este cabe un máximo de 10 electrones. Y por último, el subnivel F tiene 7 orbitales, por lo cual en este subnivel cabe un máximo de 14 electrones. Nosotros hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. No olvides que puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla si quieres volver a observarla o si te faltaron algunos apuntes para tu resumen. Además, puedes socializar los contenidos con los docentes de tu centro educativo para que aclares cualquier duda sobre los contenidos trabajados el día de hoy. Walt Disney, pionero de la industria de la animación estadounidense y el padre de la fábrica de los sueños, dijo en una ocasión: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Que el Dios eterno bendiga tu entrada y tu salida. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.
Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, skills, or any idea. By most accounts, knowledge can be acquired in many different ways and from many sources, including but not limited to perception, reason, memory, testimony, scientific inquiry, education, and practice. Conocimiento es una familiaridad, conciencia o comprensión de alguien o algo, como hechos, conocimiento descriptivo, habilidades, conocimiento procedimental o cualquier idea. Según la mayoría de las explicaciones, el conocimiento se puede adquirir de muchas formas diferentes y de muchas fuentes, incluidas, entre otras, la percepción, la razón, la memoria, el testimonio, la investigación científica, la educación y la práctica. Interesting as always, muy interesante como siempre. Hoy vamos a seguir repasando cómo expresar opiniones, sugerencias, utilizando los siguientes modales que ya aprendiste en clase anterior, pero que vamos a seguir practicando con ellos. ¿Cuáles eran esos modales? Let me tell you this. Should, might, and could. Recuerda, hicimos oraciones y hemos estado practicando. Hoy vamos a seguir aprendiendo y ampliando esos conocimientos. Remember that we can use modal to give suggestion, advice. I repeat it. Remember, we can use modals to give suggestions and advice. You use could and might for suggestion and should for advice. Te lo recuerdo en español. Te recuerdo que usamos un modal para dar sugerencias, consejos o una opinión. Y utilizamos could and might para una sugerencia y should para una advice. So let's practice. Vamos a seguir practicando y vamos a ver qué vas a hacer en la siguiente actividad. You have to write 2 suggestions for each of the following problems. Use should, might, or could. Vas a escribir 2 sugerencias para cada uno de los siguientes problemas o situaciones que se presentan a continuación. Presta mucha atención, escucha con cuidado y vamos a trabajar. Letter A. Your friend wants to buy a new car, but she or he doesn't have enough money. Next situation is, your teacher's computer isn't working well, it's very slow. Letter C. Your sister has almost finished school, but she doesn't know what kind of job she wants. Letter D. Your best friend always arrives late to class. Letter E. Your friend forgot his girlfriend's birthday yesterday. And the last one is letter F. Your friend works very hard, but his salary is not so good. Now let's check the answer that you write. Let's compare the answer that you have in your notebook and let's check what Neurona can do. Neurona, can you help me in this time? Of course. Okay, letter A. Your friend wants to buy a new car, but she or he doesn't have enough money. She may buy a used car, or she could buy a smaller car. Very good. Situation B.
Your teacher's computer isn't working well. It's very slow. He might delete unnecessary files, or he could run a disk cleanup. Very good. Situation letter C. Your sister has almost finished school, but she doesn't know what kind of job she wants. She could take career assessment, or she might ask a mentor. Okay, next situation, letter D. Your best friend always arrives late to class. He should wake up earlier, or he could go to sleep earlier. Okay, letter E. Your friend forgot his girlfriend's birthday yesterday. He should apologize to her, or he could give her a really nice birthday present today. Okay, letter F. This is the last one. Esta es la última. Your friend works very hard, but his salary is not so good. She might get another job, or she could ask for a salary increase. Very good. Now I'm going to repeat again the situations and the possible solutions. Each situation, now pay attention. If you miss one of them, this is the time to repeat it. Si te quedaste en algún momento, vamos a repetir otra vez. Recuerda una situación con dos posibles soluciones. Pay attention. You can repeat at home. Read it. Letter A. Your friend wants to buy a new car, but she or he doesn't have enough money. Possible solutions. She should buy a used car, or she could buy a smaller car. Letter B. Your teacher's computer isn't working well. It's very slow. He might delete unnecessary files, or he could run a disk cleanup. Letter C. Your sister has almost finished school, but she doesn't know what kind of job she wants. She could take a career assessment, or she might ask a mentor. Your best friend always arrives late to classes. He should wake up earlier, or he could go to sleep earlier. And letter E, that is the last one. Your friend forgot his girlfriend's birthday yesterday. He should apologize to her, or he could give her a really nice birthday present today. ¿Viste qué fácil? Planteamos dos situaciones en cada una. Nos falta una, la letra F. Presta mucha atención y sigue practicando. Your friend works very hard, but his salary is not so good. She might get another job, or she could ask for a salary. She might get another job, or she could ask for a salary increase. Itinerary. It is the sequence of several points in a trajectory that defines, direct, and describe the path to be traveled or route. Itinerario. Es la secuencia de varios puntos en una trayectoria que define, direcciona y describe el camino que va a ser recorrido o ruta. Very good. Today we are going to continue learning and checking the expression, how to give expression, opinion, or suggestion. Remember that we are using the modals should, might, and could. Muy bien. Recuerda que el día de hoy vamos a seguir practicando cómo escribir, cómo expresar opiniones, sugerencias o consejos utilizando los modales que aprendiste en la clase pasada. ¿Cuáles son estos? Should, might, and could. And let me remember this, that we use should and might for suggestions and should for advice. Tienes que recordar esto. Cuando utilizamos should and might para dar sugerencias, cuando utilizamos should para dar consejo. Por lo tanto, vamos a seguir practicando ya que los conoces y vamos a leer. Remember that reading is fun. So, let's read. Let's travel.
a blog with practical tips and suggestions for people who want to travel. Tips for traveling. Welcome to my blog on traveling. Today, I want to share with you 2 tips for traveling. These are all tips that I have gathered from my own experience traveling around the world. I hope these tips are helpful for you in your own travels. 1. You should plan 70% off your trip and leave 30% off the trip unplanned. Let spontaneity take control sometimes, and you might be surprised. You might consider visiting different places when you travel. This will allow for you to learn new things all the time from different people and culture. Viajemos. Es un blog con consejos prácticos y sugerencias para personas que quieren viajar. Consejos para viajar. Bienvenido a mi blog sobre viajes. Hoy quiero compartir contigo 2 consejos para de viaje. Todos estos son consejos que he recopilado de mi propia experiencia, viajando alrededor del mundo. Espero que estos consejos te sean útiles en tus propios viajes. 1. Debe planificar el 70% de su viaje y dejar el 30% del viaje sin planificar. Deje que la espontaneidad tome el control a veces y se sorprenderá. 2. Puede considerar visitar diferentes lugares cuando viaje. Esto le permitirá aprender cosas nuevas todo el tiempo de diferentes personas y culturas. Nice job. This is the time to be able to answer some questions because you had to read it and now we have some questions. Take your notebook and your pencil. Ahora es el momento en que tú vas a realizar un ejercicio. ¿En qué consiste? Ya leíste y viste en pantalla y escuchaste un texto del cual tú vas a responder algunas preguntas, las cuales te voy a dar en este momento para que las puedas copiar en tu cuaderno y luego responderlas. Pay attention. Letter A. What is a blog? Letter B. What is a blogger? Letter C. What is the name of this blog? And letter D. What is the content of this blog? Take your time and let's do it. Toma tu tiempo y vamos a trabajar. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Now let's socialize your answers. Ahora vamos a socializar tus respuestas. Are you ready, Neuron? Estoy lista. ¿En casa estás listo? Vamos a ver cuáles son las respuestas a estas preguntas. Letter A. What is a blog? A blog is a website that contains regularly updated information about one or multiple topics. Very good. Letter B. What is a blogger? A person who often writes material for a blog. Good job. Letter C. What is the name of this blog? Let's travel. Nice. And the last one is, what is the content of this blog? Tips and suggestions for people who want to travel. C'est un sceau à poser sur un passeport donnant le droit ou le privilège de séjourner dans un pays étranger. Visa es un sello colocado en un pasaporte otorgando el derecho o el privilegio de permanecer en un país diferente al suyo. Avant de partir en voyage, il faut un bon plan, une bonne checklist. Antes de partir o salir de viaje, es necesario tener un buen plan.
planificar bien su viaje. ¿Qué debe hacer? Premièrement, investiguer le lieu de destination. Investiguer les lieux de destination. Avoir un passeport. Avoir un passeport. Demander un visa. Demander un visa. Faire des réservations. Faire des réservations. Préparer son itinéraire. Préparer son itinéraire. Consulter les taux de change. Consulter les taux de change. Faire sa valise. Faire sa valise. Aller à l'aéroport. Aller à l'aéroport. Ahora te invito a que escuche y pronuncie también la traducción. Investiguer le lieu de destination. Investigar su lugar de destino. Avoir un passeport. Tener un pasaporte. Demander un visa. Pedir visa. Faire des réservations. Hacer reservaciones. Préparer son itinéraire. Preparar su itinerario. Consulter les taux de change. Consultar las tasas de cambio. Faire sa valise. Hacer su maleta. Aller à l'aéroport. Ir al aeropuerto. Très bien. Dans notre émission précédente, nous avons présenté un dialogue. ¿Tu te rappelles? En la clase precedente hemos presentado un diálogo. ¿Recuerdas? Nous avons aussi reçu la checklist de cristal et nous allons la partager avec toi. Hemos recibido también el itinerario, la lista de las diligencias que va a hacer Cristal antes de viajar y la compartimos contigo. 20 avril es Cristal que habla, ¿no? Le 20 avril, je vais demander le visa. Le 13 mai, je vais réserver le billet d'avion. 8 juin, je vais changer mon argent en dollars, mes pesos en dollars. El 8 de junio, voy a cambiar mis pesos en dólares. Le 15 juin, je vais préparer ma valise de voyage. El 15 de junio, je voy a preparar mi maleta de viaje. Le 17 juin, je vais aller à l'aéroport pour prendre l'avion. El 17 de junio, je voy a ir al aeropuerto à volar. Futur se dit de ce qui appartient à l'avenir. En grammaire, c'est la forme d'un verbe qui exprime qu'une action se produira ou va se produire dans une période à venir. Futuro se dice de lo que aún no es. En gramática, es la forma de un verbo que expresa una acción que se producirá o se va a producir en un periodo venidero. Et voilà, pour continuer avec notre programme du jour, répète après moi, s'il te plaît, para continuar con el programa de hoy. Repite después de mí, por favor. Je vais faire mes devoirs. Je vais faire mes devoirs. Tu vas regarder la télé. Tu vas regarder la télé. Il va écrire un poème. Il va écrire un poème. Elle va
jouer au parc. Elle va jouer au parc. On va manger de la glace. On va manger de la glace. Nous allons retourner à l'école. Nous allons retourner à l'école. Vous allez acheter des fruits. Vous allez acheter des fruits. Ils vont aller au cinéma. Ils vont aller au cinéma. Elles vont danser. Elle va danser. Très bien. Comme tu as pu observer la présence du verbe aller au présent simple, suivi d'autres verbes à l'infinitif dans les phrases que tu viens de répéter après moi, ça veut dire qu'elles sont au futur proche. Como has podido observar en las oraciones que acabas de repetir después de mí, la presencia del verbo aller, ir, en presente simple, esto significa que estas oraciones están en futuro próximo. Veamos más detalles en la pizarra, por favor. Ici, nous avons le futur proche. Para formar el futuro próximo, futur proche, necesitamos sujet, sujeto, pronombre personal, je, tu, il, et puis verbe aller, ir en presente simple, más el verbo principal en modo infinitivo, à l'infinitif. Ici, nous avons déjà le verbe aller, ¿no? Bien. Neurona, ¿qué tal si me dice un verbo en infinitivo, por favor? Claro, profe. Estoy pensando. Voyager. Voyager. Très bien. Alors, le verbe ici, c'est voyager. ¿Ok? Voyager. Este verbo lo vamos a conjugar en futuro próximo, futur proche. Necesitamos el verbo aller, je vais, más el infinitivo del verbo principal que es voyager. Alors, je vais, et puis je dirais ici, voyager. Tu vas voyager. Il ou bien elle va voyager. Nous allons voyager. Vous allez voyager. Et puis finalement, ils, elles vont voyager. Bien. Alors, si has observado, es muy sencillo, muy fácil. Solamente venimos con el verbo aller que habíamos conjugado anteriormente en nuestra retroalimentación y colocamos el infinitivo del verbo principal. ¿Cuál es el verbo que hemos conjugado aquí? El verbo voyager, viajar. Je vais voyager, tu vas voyager, il, elle va voyager, nous allons voyager, vous allez voyager, ils, elles vont voyager. ¿Has visto qué fácil es conjugar un verbo en futuro próximo au futur proche? Maintenant, voyons quelques exemples. Je vais regarder la télé. Je voy a ver televisión. Nous allons aller à la plage pendant les vacances. Vamos a ir a la playa durante las vacaciones. Claro, Maricruz va chanter une nouvelle chanson. Maricruz va a cantar una nueva canción. Elle va jouir ses vacances d'été. Ella va a disfrutar sus vacaciones de verano. Otro ejemplo, Los Reyes del Humor vont sortir ce nouveau film. Exactement, Noon. Los Reyes del Humor vont sortir leur nouveau film. Los Reyes del Humor van a lanzar su nueva película, La vida de los Reyes. Le futur proche
El futuro próximo se utiliza para expresar una acción que va a acontecer muy pronto o digamos en un futuro inmediato. También se utiliza con expresiones de tiempo. Para seguir practicando desde casa, te invitamos a que escriba unas oraciones, un plan tipo listado, un checklist de lo que vas a hacer durante el fin de semana o el verano. Et voilà, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ça a été tout pour aujourd'hui. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Esto ha sido todo por hoy. Y agradeciendo tu indudable sintonía y buena disposición para aprender el francés, nos despedimos. Si perdiste una de nuestras clases o quiere volver a verlas, visita el enlace en pantalla. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. ¡A viento! Es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. La relación de igualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Muy bien, esa es nuestra palabra clave, igualdad, y nos será como soporte para nosotros trabajar el tema. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a verificar y aprender el tema de ecuaciones lineales. Te aseguro que será de una manera ligera, divertida y que podrás manejarlo sin ningún problema. Pero antes vamos a retomar lo que es una igualdad. A tu alrededor podrás ver muchas cosas que son iguales. De hecho, es una palabra que se utiliza muy comúnmente en la vida cotidiana y en el lenguaje coloquial. Siempre podemos comparar. Normalmente, para tener una igualdad, tiene que haber una comparación. Ahora bien, en matemática, ¿qué es una igualdad? Es una equivalencia entre dos expresiones que normalmente tienen el mismo valor. Esas igualdades poseen algunas propiedades. Por ejemplo, si nosotros sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de una igualdad, esa igualdad se va a mantener. Lo mismo pasa si en vez de sumar, lo que hacemos es que multiplicamos. Si hacemos una multiplicación, la misma cantidad a ambos lados de la igualdad se mantiene. Y si dividimos una cantidad que sea la misma a ambos lados de la igualdad, se va a mantener. Eso es bastante elemental y fácil. Ahora bien, como nuestro tema es ecuaciones lineales, podemos definir lo que es una ecuación. ¿Qué es entonces una ecuación? Pues una ecuación podemos definirla como una igualdad. ¿Cuál es la diferencia con las igualdades normalmente? Pues que las ecuaciones tendrán variables o expresiones desconocidas. Las ecuaciones pueden ser lineales, como son las que vamos a ver. ¿Cuáles son las ecuaciones lineales? Las que su mayor exponente es 1. O sea, que las variables no pueden tener ningún exponente distinto de 1. Ahora, veamos el siguiente problemita.
Según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más de los que había en la provincia de Santiago. Bien, entonces tiene una interrogante. ¿Cuántos contagiados hay en cada una de las provincias si entre las dos suman 43.956 casos? Y ese es nuestro problemita del día de hoy. Pero, ¿cómo nosotros lo vamos a solucionar? Para eso existen varios pasos. Neurona, ¿nos puedes enumerar esos pasos? Claro que sí. Los pasos para realizar un problema. Número 1. Leer el problema cuidadosamente. Número 2. Leer nuevamente el problema e identificar una cantidad desconocida que se necesite hallar. Número 3. Si es posible, trazar un diagrama. Número 4. Asignar una variable que represente la cantidad desconocida y escribir la definición de esta variable. Número 5. Si es posible, representar cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de la misma variable. Número 6. Escribir una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema. Número 7. Resolver la ecuación. Y por último, número 8. Comprobar que sus respuestas concuerdan con las condiciones planteadas en el problema. Muy bien, Neurona, muchas gracias. Ahora vamos a leer el problema nuevamente. Según el boletín número 203 de fecha 7/10 del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más que en la provincia de Santiago. ¿Cuántos contagiados hay en cada provincia si el total de casos entre las dos provincias sumaban 43.956 casos? Eso ya tú lo tenías a mano por ahí, ¿verdad que sí? Yo creo que hasta lo tenías copiado. Pues vamos a darle solución a ese problemita. Acompáñame. Recordando que en ese problemita tenemos dos lugares. Tenemos la provincia de Santiago, ¿verdad? Y tenemos la provincia de Santo Domingo. Nos dice que vamos a investigar cuál es el número de contagiados de las dos provincias, pero me dan una cantidad exacta, ¿verdad que sí? Vamos a asignarle a Santiago una variable. ¿Qué variable vamos a asignarle? Pues podemos utilizar X. Y decimos, sea X la cantidad de infectados en Santiago, ¿verdad? En Santiago. Pero también tengo a Santo Domingo, ¿cierto? En Santo Domingo me dice que es el doble de lo que había en Santiago más 5.088 casos. Bien, por tanto, si X son los casos que habían en Santiago y yo tengo el doble, sería 2X. Pero me dice el doble más 5.088 casos. Por tanto, sería 2X más 5.088. Y esto sería que la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, ¿verdad? Hasta ahí ya hemos realizado lo que es la lectura del problema y sacamos cuáles son los datos. Ahora vamos a elaborar cuál es la ecuación que le corresponde a eso. Si yo quiero saber la cantidad de casos que hay en ellos dos, pero tengo otro dato específico, me dice que entre estos dos lugares, que entre Santiago y Santo Domingo hay 43.956 casos. Por tanto, podríamos decir que X
más 2x más 5088 sería igual a ¿qué? 43.956 casos. 43.956 casos. Y aquí ya yo tengo mi ecuación formada, ¿verdad que sí? Perfecto. Ahora vamos a darle solución a este problema. Sencillito. Vamos a resolver la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Ya tú sabes que debes de ir verificando las propiedades. ¿Los recuerdas? Bien. Por tanto, ¿qué tenemos? Aquí, 5.088. ¿Qué tenemos que hacer con ese 5.088? Lo que tratamos de hacer con ese 5.088 es eliminarlo de este lado, porque recuerda que nosotros tratamos de dejar las variables solas y de este lado están las variables. Como está positivo, ¿cómo yo lo voy a eliminar? Con su opuesto, que sería su negativo. Bien, ¿qué hacemos entonces? Tendríamos x más 2x más 5.088. Como voy a eliminarlo, le voy a poner ahí también el que es negativo, que sería 5.088 igual a 43.956 menos, recuerda que para mantener la igualdad, aplicando la propiedad, pues necesito que esté de ambos lados. Entonces aquí voy a poner el 5.088 también, pero restado, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Fíjate que tengo un número positivo, un número negativo, pero que los dos tienen la misma cantidad. Por tanto, cuando yo los reste, ¿qué valor me va a dar? 0. Muy bien. Entonces yo puedo eliminarlo porque me va a dar 0. No necesariamente tengo que poner ese 0 ahí. ¿Qué me quedaría aquí? X más 2x igual a, fíjate que tengo una resta, 43.956, ¿verdad? Menos 5.088, ¿cuánto me daría? 38.868. ¿Qué sería el resultado de esa resta? 38.868. Bien, ¿de dónde saqué esa cantidad? La resta, 43.956 menos 5.088. Bien, hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate, tengo x más 2x, es como que tú tienes un 1 aquí, recuerda que no se marca, ¿verdad? Entonces tú tienes 1 más 2, 3, exacto. Entonces tendrías 3x es igual a ¿qué? A 38.868. Bien, ¿a quién tenemos que eliminar ahora? El que esté acompañando la x. ¿Qué número es? El 3. Como está multiplicando, voy a aplicar su operación inversa, que es la división. Por tanto, ¿qué tendríamos? 3x sobre 3, ¿verdad? Sería igual a 38.868 sobre 3. 3 entre 3 a 1, que no se marca, por tanto podríamos tacharlo. ¿Y qué me quedaría? X, vamos a hacer esto aquí para que no te confundas. X, ¿verdad? Porque ya eliminé los dos 3. X sería igual a ¿qué? 38.868 dividido entre 3, pues 12.956. ¿De dónde salió ese número? Pues de esta división. 38.868 dividido entre 3. Y ya encontré un valor. ¿Qué valor yo acabo de encontrar? El valor de x, exacto. Fíjate, aquí encontré el valor de x. ¿Y quién era x? X me estaba representando la cantidad de casos que habían, ¿dónde? En la ciudad de Santiago, ¿verdad? Vamos a terminarlo ahí. Entonces, ¿cuántos casos, de acuerdo a los valores que tenemos hasta ahora, tenemos? Bien, en la ciudad de Santiago dice que tenemos 12.956 casos. ¿Terminé el problema hasta ahí?
Me falta un poquitín. ¿Qué me falta? Pues buscar los casos de la ciudad de Santo Domingo, que me dice que es, ¿qué me dice? El doble de lo que hay en Santiago más 5.088. ¿Y cuántos hay en Santiago? 12.956. Por tanto, 2x más 5.088 sería 2, ya yo sé el valor de x que es 12.000. El valor de x que es 12.956. Y a ese resultado que voy a hacer, le voy a sumar 5.088. Por tanto, ¿qué valor voy a tener? 2 por 12.956, ¿cuánto me dará? 25.912. 25.912 más 5.088 que tengo ahí, ¿qué resultado me dará? 31.000, exactamente. 31.000, que sería el total de casos que hay, ¿dónde? En Santo Domingo. Para yo comprobar esos resultados, que ya es mi último paso, ¿qué debo hacer? Fácil, sumar la cantidad de casos que hay en Santiago con la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. ¿Y qué cantidad debe darme? Pues esta cantidad que tengo aquí, 43.956. Vamos a hacerlo. Si tengo la cantidad de casos de Santiago, que son 12.956, y le sumo la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, que serían 31.000, ¿cuánto me daría? 6, 5, 9, 3 y aquí 4. ¿Cuánto me dio? 43.956, que era la cantidad que debía de darme. Así están divididos. ¿Bien? Hasta ahora, Neurona, ¿estás bien? Está todo claro, profesora. Perfecto. ¿Y qué tal si realizamos un ejercicio? Me parece perfecto. Genial, entonces vamos a comenzar. Este ejercicio es un tanto diferente, ¿verdad que sí? Pero es sencillo. Simplemente tienes que agudizar tu observación. Te voy a presentar dos columnas. En la columna A está desarrollada una ecuación. En la columna B está desarrollada la misma ecuación. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Verificar en cuál de los dos lados está la ecuación desarrollada de manera correcta. Bien, ese es nuestro trabajo, verificar en cuál de los dos lados, del lado A o el lado B, está desarrollada la ecuación de manera correcta. La ecuación es 7x más 3 sobre 2 igual a 5. Esa es la ecuación. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Entonces, ¿en cuál de los dos lados? Obsérvala. Tómate tus segunditos para que observes bien cada uno de los pasos y me digas cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. ¿Lista? Espere, estoy analizando. Siga observando, observe cada uno de los pasos, verifique que se hayan cumplido las propiedades de cada uno de ellos y luego me dice cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. Ya lo tengo, profesora. ¿Y cuál será? El desarrollo correcto es el B, cuya solución es x es igual a 1. Bien, eso está muy bien. ¿Y cuál es ese resultado? X igual a 1, es lo que me dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Fíjate que esta ecuación tiene un ligero cambio. ¿Cuál es el cambio? Que tiene un denominador, tiene el 2 debajo, lo estás observando, ¿verdad que sí? Ese 2, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con su operación inversa. Como ahí está dividiendo, la operación inversa de la división sería la multiplicación. Por eso arriba te das cuenta que está multiplicado 2 por 7x más 3 y 2 por 5. ¿Te das cuenta?
¿Qué se hizo? Se eliminó el primer 2 del primer miembro con el que está debajo en denominador. Bien, luego al final te queda una ecuación ya normal como la que ya tú estás acostumbrado a ver, que sería 7x más 3 igual a, arriba se multiplicó 2 por 5, que serían 10, y ya de ahí en adelante pues los pasos son normales. 7x más 3, vamos a eliminar el 3, que sería más 3 menos 3 igual a 10 menos 3. Como más 3 menos 3 me va a dar 0, está eliminado y nos quedaría 7x, arriba 10 menos 3, tengo que me da 7, el resultado sería entonces 7x sobre 7 igual a 7. Eliminamos el 7 con su operación opuesta, que es el 7 como divisor, tendríamos 7 entre 7 a 1, ¿cierto? Y ya el resultado final me quedaría x igual a 1. ¿Qué tal? Consenso. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Este se realiza mediante la reunión de una autoridad gubernativa con uno o algunos de sus inmediatos colaboradores o subalternos para tomar conjuntamente decisiones sobre asuntos determinados. Fíjate, el consenso siempre tiene de base el acuerdo, mutuo acuerdo. Es el diálogo que se realiza entre dos o más personas buscando aclarar una idea. El consenso es vital para el accionar del poder legislativo. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cada proyecto de ley que luego es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo. Sucede que por medio del consenso, la población tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Es esencial que en la democracia exista el consenso, diferente a la dictadura, que no se consulta a la ciudadanía y muchos menos está presente los poderes del Estado. Por lo tanto, el consenso forma parte esencial de la democracia. Es el mutuo acuerdo. Y sabemos bien que en los acuerdos cada parte asume un compromiso. Compromiso que luego deberá de manifestar en su accionar. Hay una relación directa entre estas dos cosas, la democracia y el consenso. ¿Cuál es? La democracia como sistema político de participación ciudadana, la voz cantante la tenemos nosotros. Y el consenso necesita la expresión del pueblo. Por lo tanto, el manifestar del pueblo en la democracia es lo que posibilita que ésta se mantenga. Dicho sea de paso, el Poder Judicial lleva consigo velar por la ejecución de las leyes. Cuestión que las leyes amparan la naturaleza de la democracia. Por lo tanto, cuando se actúa fuera del margen de la ley, ya se está actuando en contra de los principios de la sociedad. Dígase así que aquellas personas que actúan en contra de la ley no están actuando bajo el consenso de legalidad, bajo el consenso que prima y que es la base de la democracia. Porque recuerda bien, en la democracia participamos, pero también obedecemos las leyes. Cuestión que ya te he mencionado que cada gobernante está sujeto a la ley. Decimos que el poder está bajo la sujeción del principio de legalidad. Dígase, el actuar de cada gobernante es en base a la ley que dictamina ese país, o sea, nuestro país. Cuando se habla a nivel global, cuando se habla de los tratados internacionales, es el derecho internacional que le atañe esa parte. Pero cuando hablamos a nivel del país, como somos nosotros, República Dominicana, cada gobernante debe actuar no en base a lo que diga la ONU, sino en base a lo que diga la Constitución Dominicana. Así que debemos tener presente que la sujeción al principio de legalidad es otro de los elementos principales de la democracia. Del mismo modo, ese principio de legalidad está sujeto al consenso, porque ninguna ley
puede ser aprobada, ni derrocada, ni modificada si no es mediante el consenso. Y en aquellos momentos en lo que no se hace por medio de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que se hace una modificación de la ley en base a lo que opina el pueblo, lo que se hace es que el presidente emite un referéndum y por medio de este la ciudadanía expresa su parecer. Y aquí también continúa esto presente. El consenso es fundamental dentro del sistema político de la democracia. Ocurre que la Constitución del Estado, por medio de la voluntad de la mayoría, en base a principios y procedimientos democráticos, como lo es la organización del gobierno del Estado, en base al principio de división e independencia de los poderes, que distingue lo que ya conocemos, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial en la Constitución. Te he mencionado claramente que debe estar la sujeción a la ley, por medio de aquellos que ejercen el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción. Dentro de nuestro sistema democrático, gracias al consenso, debe estar siempre presente el reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos, lo que conocemos como los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese accionar de cada uno de los poderes del Estado debe tener presente las garantías procesales básicas con rango constitucional. Dígase que lo que dice la ley debe ser ejecutado por todos. Dado que la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no prevista en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, en el que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, sabemos que todos en el sistema democrático tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Dígase, los mismos deberes como responsabilidad ciudadana. Eso es bueno saberlo y es fundamental porque sabemos que está la vinculación entre democracia y ciudadanía. Sin la ciudadanía, la democracia no existe. Y para que esa exista, necesita la presencia de los ciudadanos. El consenso, la expresión de la voluntad popular son fundamentales para mantener la estructura del sistema político. Consenso. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Este se realiza mediante la reunión de una autoridad gubernativa con uno o algunos de sus inmediatos colaboradores o subalternos para tomar conjuntamente decisiones sobre asuntos determinados. Fíjate, el consenso siempre tiene de base el acuerdo, mutuo acuerdo. Es el diálogo que se realiza entre dos o más personas buscando aclarar una idea. El consenso es vital para el accionar del poder legislativo. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cada proyecto de ley que luego es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo. Sucede que por medio del consenso, la población tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Es esencial que en la democracia exista el consenso, diferente a la dictadura, que no se consulta a la ciudadanía y muchos menos está presente los poderes del Estado. Por lo tanto, el consenso forma parte esencial de la democracia. Es el mutuo acuerdo. Y sabemos bien que en los acuerdos cada parte asume un compromiso. Compromiso que luego deberá de manifestar en su accionar. Hay una relación directa entre estas dos cosas, la democracia y el consenso. ¿Cuál es? La democracia como sistema político de participación ciudadana, la voz cantante la tenemos nosotros. Y el consenso necesita la expresión del pueblo. Por lo tanto, el manifestar del pueblo en la democracia es lo que posibilita que ésta se mantenga. Dicho sea de paso, el Poder Judicial
lleva consigo velar por la ejecución de las leyes. Cuestión que las leyes amparan la naturaleza de la democracia. Por lo tanto, cuando se actúa fuera del margen de la ley, ya se está actuando en contra de los principios de la sociedad. Dígase así que aquellas personas que actúan en contra de la ley no están actuando bajo el consenso de legalidad, bajo el consenso que prima y que es la base de la democracia. Porque recuerda bien, en la democracia participamos, pero también obedecemos las leyes. Cuestión que ya te he mencionado que cada gobernante está sujeto a la ley. Decimos que el poder está bajo la sujeción del principio de legalidad. Dígase, el actuar de cada gobernante es en base a la ley que dictamina ese país, o sea, nuestro país. Cuando se habla a nivel global, cuando se habla de los tratados internacionales, es el derecho internacional que le atañe esa parte. Pero cuando hablamos a nivel del país, como somos nosotros, República Dominicana, cada gobernante debe actuar no en base a lo que diga la ONU, sino en base a lo que diga la Constitución Dominicana. Así que debemos tener presente que la sujeción al principio de legalidad es otro de los elementos principales de la democracia. Del mismo modo, ese principio de legalidad está sujeto al consenso, porque ninguna ley puede ser aprobada, ni derrocada, ni modificada si no es mediante el consenso. Y en aquellos momentos en lo que no se hace por medio de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que se hace una modificación de la ley en base a lo que opina el pueblo, lo que se hace es que el presidente emite un referéndum y por medio de este la ciudadanía expresa su parecer. Y aquí también continúa esto presente. El consenso es fundamental dentro del sistema político de la democracia. Ocurre que la Constitución del Estado, por medio de la voluntad de la mayoría, en base a principios y procedimientos democráticos, como lo es la organización del gobierno del Estado, en base al principio de división e independencia de los poderes, que distingue lo que ya conocemos, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial en la Constitución. Te he mencionado claramente que debe estar la sujeción a la ley, por medio de aquellos que ejercen el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción. Dentro de nuestro sistema democrático, gracias al consenso, debe estar siempre presente el reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos, lo que conocemos como los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese accionar de cada uno de los poderes del Estado debe tener presente las garantías procesales básicas con rango constitucional. Dígase que lo que dice la ley debe ser ejecutado por todos. Dado que la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no prevista en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, en el que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, sabemos que todos en el sistema democrático tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Dígase, los mismos deberes como responsabilidad ciudadana. Eso es bueno saberlo y es fundamental porque sabemos que está la vinculación entre democracia y ciudadanía. Sin la ciudadanía, la democracia no existe. Y para que esa exista, necesita la presencia de los ciudadanos. El consenso, la expresión de la voluntad popular son fundamentales para mantener la estructura del sistema político. Sabes bien que si necesitas repasar este contenido, visita la página en pantalla. Y sobre todo porque tienes una actividad pendiente, que es el periódico escolar.
Y me despido ofreciéndote esa frase de Juan Pablo Duarte. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Nos vemos hasta la próxima. Después de haber resumido todas las clases de esta semana, practica, practica y practica. Esto te garantizará la experiencia. Asegúrate de entender todo lo que has escrito. De no ser así, recurre a tu profesor titular que está en la escuela para que te apoye y te explique nueva vez. Recuerda, si te involucras, no lo olvidas. Hasta la próxima. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.